Voy a intentar ser lo más breve posible con respecto a lo que es tema de características del lenguaje, ver un poco al respecto para ir después pasando al código. Así es un poco más dinámico y no nos quedamos solamente con la parte de la teoría, ¿sí? Y bueno, antes que nada, ¿quién soy yo? Soy Fernando Pastorelli, me van a encontrar como Phosphorus en internet. Soy estudiante de informática, desarrollador tiempo completo, utilizo Linux y bueno, ¿qué es RAS? Bueno, si buscamos en internet nos va a aparecer que RAS es óxido, es la traducción literal. Después es un juego y también es una banda. Pero además de todo esto, es un lenguaje de programación. Lo que vamos a encontrar generalmente acerca de esto es de que RAS es un lenguaje de programación de sistemas. Es decir, está pensado para hardware. La realidad es que está un poco obsoleto esto. Hoy en día el eslogan que utilizan en la página es esto, un lenguaje que empodera a todos a construir software fiable y eficiente. Los creadores de esto son Mozilla, el lenguaje de programación fue creado por ellos y más o menos los periodos son estos, 2006, 2009 es más o menos la etapa inicial donde se estaba pensando un poco el lenguaje y ya el primer release estable fue en 2015. Pues esta es la mascota del lenguaje, se llama Ferris, lo van a encontrar por todo internet, es un cangrejito. Y bueno, ¿por qué nació? Bueno, la empresa Mozilla quería hacer más óptimo el navegador de Firefox. Se implementaron varias cosas en Firefox hechas en RAS, no se llegó a completar la totalidad de la transición, de hecho quedaron muchos proyectos abandonados, pero el lenguaje siguió creciendo una barbaridad. El creador, bueno, fue Graydon Hoare y bueno, era más que nada eso, garantizar el uso de la memoria de manera segura en un lenguaje de bajo nivel, es algo muy complicado de hacer. RAS intentó hacer eso y la verdad es que lo consiguió con creces, la verdad que es un éxito el lenguaje en ese sentido, es considerado uno de los lenguajes más seguros y bueno, no se quería que utilizase algo de alto nivel como podría ser Java, C Sharp, Python, etcétera, más que nada porque querían que fuese blazing fast. O sea, que fuese flamantemente rápido, ¿sí? Otro motivo fue básicamente que el creador, Graydon Hoare, mientras estaba yendo a las oficinas, se quedó atascado en un ascensor. Imagínense, en los edificios de Estados Unidos, 30 pisos, no vas a subir 30 pisos en escaleras. Graydon Hoare estaba muy enojado al respecto, diciendo, bueno, estamos en el siglo XXI, 2006, 2007, no puede ser que no podamos hacer un ascensor que funcione siempre. Fue un poco más o menos eso lo que pasó. Y bueno, ¿cómo se convirtió en el lenguaje más querido? Bueno, tooling. Básicamente lo que era lenguaje de bajo nivel, no había tooling. Pues fue una sintaxis muy limpia. Si ustedes se comparan con C++, por ejemplo, que es la comparación que más se hace, RAS es bastante limpio en cómo se escribe, cómo se lee. Pues es seguro, como dijimos, es uno de los pocos lenguajes seguros que hay en tema de low level. Y bueno, justamente es tan seguro como ADA. ADA es el lenguaje de programación más seguro que se considera, porque es el lenguaje que se utiliza para aeronáutica, ¿sí? Todo el tema de los aviones está diseñado en ADA. Actualmente muchos aviones, muchos prototipos de aviones, naves espaciales como las de SpaceX y todo esto, están siendo escritos en RAS, por ejemplo. De hecho, esta semana creo que el gobierno chino envió un cohete al espacio hecho con RAS. Iteraciones rápidas. El lenguaje saca un release cada 6 meses, creo, o 3 meses, no estoy seguro, pero es una iteración muy, muy rápida. Generalmente todo el tiempo hay features nuevas, hay cosas que probar. El lenguaje vive creciendo en ese sentido. Es fácil de contribuir. Esto, a su vez, tiene que ver con la iteración rápida. La gente contribuye mucho en el lenguaje. Si buscan en GitHub y comparan con otros lenguajes como puede ser CPython, temas de W3C o C++, etcétera, Go, por ejemplo, van a ver de que RAS tiene muchísimas más contribuciones de que todos estos lenguajes. Es una cosa abismal la diferencia. O sea, por ejemplo, creo que Go, no estoy seguro si es Go o si Python, el segundo lenguaje que tiene más contribuciones en GitHub, y RAS creo que lo duplica en contribuciones. Es muy abismal la diferencia en tema de cómo está evolucionando el lenguaje. Después, como dijimos, bueno, es un lenguaje multiparadigma, es un lenguaje moderno, entonces intenta adoptar cosas de tema imperativo, funcional, procedural, orientado a objetos. Es una mezcla de un montón de cosas en realidad RAS. Es un lenguaje amigable. Vamos a ver que las herramientas que da RAS te ayudan a escribir un mejor código, es más simple de entender, etc. Es un lenguaje explícito, tiene este concepto de explícito sobre implícito. Tratan de que todos los errores sean los más detallados posibles y que el código se lea y se entienda de la misma manera. Es un lenguaje confiable por diseño. Intenta que, como dijimos, al ser explícito, al tratar de ser amigable, etcétera, intentan de que el lenguaje sea
bastante robusto en ese sentido. Tiene un sistema de tipos enriquecidos. Cuando nosotros vemos RAS, vamos a ver que tiene un montón de abstracciones, un montón de tipos. Es posiblemente una de las barreras más grandes a la hora de aprender RAS, pero son simplemente tipos enriquecidos. No es necesario saberlos todos. Y bueno, estas abstracciones en realidad lo que tienen es bastantes ventajas. Ahora sí, seguramente lo voy a explicar. Pero bueno, es un lenguaje metaprogramable, es decir, que nosotros podemos escribir código que a su vez cuando se utilice va a escribir código. Es una cosa muy loca, pero si ustedes vieron annotations, decoradores, macros, por ejemplo, lo van a saber entender. Pues es un lenguaje inclusivo, intenta que la comunidad pertenezca en general al mundo, no intenta que sea la comunidad de low level, la comunidad de data science, la comunidad de web, no intenta eso, intenta decir, bueno, alguien quiere contribuir a esto, bueno, vengan, propongan cosas, intenten ayudarnos a mejorar. Es un lenguaje eficiente, hay de hecho un paper que muestra que como RAS es uno de los lenguajes más verdes, creo que el único que le gana es C en ese sentido, pero bueno, es un lenguaje muy eficiente, gasta muy pocos recursos, CPU, memoria, RAM, etcétera. Todo esto RAS lo hace súper bien, es muy eficiente. Después hay mucha divulgación, si ustedes quieren saber, por ejemplo, cómo está construido RAS por dentro, es muy fácil de acceder. De hecho, si ven el código de GitHub, leyendo el libro básico de RAS, ya van a poder entender el suficiente código RAS para aportar en el compilador de RAS. Después, la productividad es una cosa bastante loca. Cuando nosotros empezamos a instalar extensiones y empezamos a probar las distintas cosas que tiene el lenguaje, vamos a encontrar de que la cantidad de bugs que vamos a tener va a ser prácticamente cero. O sea, son bugs puramente lógicos. No hay ningún bug de no, es que me falta un punto y coma, hay algún tipo que está mal hecho o algo por el estilo. RAS es muy exacto con este tipo de cosas. Después, bueno, como dije, es una comunidad muy abierta. Tenemos participación de todos los rubros, toda la gente está tratando de utilizar RAS. Después voy a mostrar algunos gráficos acerca del crecimiento, pero se nota mucho. Si entran en algún momento en el Discord oficial de RAS, van a ver gente de todo tipo. Es una locura. La verdad que yo les digo, la comunidad china y la comunidad estadounidense están a full con esto. Por eso nosotros desde la comunidad de RAS en español estamos intentando fomentar esto, porque vemos de que hay un nicho que está explotando, que va a haber muchísima inversión de dinero y nosotros estamos trabajando con cosas muy por encima y es como que no llega esta información aquí. Nosotros en toda la comunidad, hay un montón de chicos en la comunidad de RAS en español, estamos intentando justamente que la gente vea esto porque se viene una lluvia de inversiones terrible. Después, bueno, la ergonomía, como digo, es un lenguaje que se siente lindo cuando lo probas. Después, bueno, la cooperación. Te digo, hay una comunidad, nos ponemos a hablar, lo que sea, y surgen ideas. La gente construye librerías sobre librerías y es una cosa muy, muy rara porque, como dije, es un lenguaje de sistemas inicialmente y hoy en día es de un propósito general. Se puede utilizar para prácticamente todo. Entonces, se nota mucho eso. Que las librerías a su vez se pueden extender y se pueden hacer un montón de cosas. Está explotando en ese sentido. Como dije, bueno, es un lenguaje muy extensible. Los tipos del lenguaje, o sea, los tipos del compilador son extensibles para el usuario y a su vez los tipos de las librerías también son extensibles. Es un lenguaje muy, muy componible. Entonces, nosotros podemos crear como interfaces y a su vez poder aplicarle esas interfaces a datos ya existentes, a tipos de datos ya existentes. Por más de que nosotros no seamos el propietario de la librería, nosotros podemos decir, quiero implementar esta interfaz para esta librería y funciona. También es portable. Uno de los puntos más fuertes es de que RAS genera binarios estáticos, es decir, que nosotros cuando creamos un compilado, un ejecutable, vamos a tener todas las dependencias declaradas y compiladas en nuestra aplicación. Entonces, nosotros con compilar un proyecto en RAS, independientemente si es de Linux, Windows o Mac, le pasamos el ejecutable y el tipo no va a tener que tener instalado nada. Le da doble clic y funciona el programa. Es muy bueno eso. Y bueno, algo que yo quería destacar es que es pragmático. ¿Qué me refiero con que es pragmático? Bueno, con que justamente el lenguaje aprende muchos errores en el pasado. No de un lenguaje en particular, sino en general. Como tiene que ver con todo esto de las iteraciones, con la comunidad, etcétera. Hay demasiada participación y todo el mundo aporta su granito de arena diciendo, a mí no me gusta que se hagan estas cosas, a mí no me gusta que se hagan aquellas cosas. Y la gente intenta aprender al respecto de eso y cómo tratar de solucionarlo a través del diseño. Como dije, el mismo lenguaje te va orientando a escribir buena calidad de software. Y después, bueno, ya hablamos un poco de cómo fue el inicio del lenguaje, tendríamos que hablar cómo está ahora el estado, ¿no? La verdad es que se fue orientando a alto nivel, empezaron a salir muchas librerías, empezaron a aparecer muchas soluciones hechas en RAS, se fue adoptando por las grandes empresas. Hoy en día hay muchas empresas que están detrás
detrás de esto. Yo las que puedo destacar este año particular son OpenAI, que está contratando desarrolladores RAS para hacer todo el tema de base de datos y, bueno, temas de concurrencia. Pues, por ejemplo, Microsoft, que está donando una cantidad absurda de dinero, muchísimo dinero está aportando. Quizás, por ejemplo, no sé, Linux, que no sé si lo puso en algún lado, no es una empresa, pero justamente todo el trabajo que está apareciendo a través de estas cosas es bastante. Bueno, Hugging Face, por ejemplo, también está dando muchas librerías en tema de AI hechas en RAS. Se nota, yo estoy intentando de meterme en temas de inteligencia artificial y para cada equivalente de una librería en Python o C está su equivalente en RAS. Pues bueno, el lenguaje fue avanzando y empezaron a surgir nuevos toolings hechos en RAS justamente para distintas comunidades, como puede ser la de Python o la de JavaScript. Y bueno, la verdad que si ustedes empiezan a revisar las novedades de JavaScript del ecosistema, van a encontrar un montón de cosas. Python, por ejemplo, creo que FastAPI, por ejemplo, ahora estaba reescribiendo las cosas no todas en totalidad, pero por ejemplo los linters, los tests, está surgiendo esto de PyDantic, después RAF, hay muchas tooling que está hecho en Python que pasaron a estar hechas en RAS. Y bueno, yo creo que esto no va a parar ahí, va a seguir. De hecho, por ejemplo, librerías históricas, por ejemplo, Pandas, si ustedes intentan buscar tema de lo que es Data Science y todo esto, seguramente van a ver ese tipo de librerías como Pandas. Hoy en día está Polars, se considera que es una alternativa superior incluso. Y bueno, vamos a ver que la comunidad realmente fue creciendo. Más o menos el punto donde aparece el hype más grande es en 2018-2019, que es donde RAS por fin saca el tema del asincronismo. RAS hasta 2018-2019 no tenía ninguna base de asincronismo. Era puramente un lenguaje concurrente, pero que costaba mucho manejar el tema del asincronismo. Ahora en 2018-2019 está la palabra clave async y await, entonces es mucho más simple el manejo del tema de la concurrencia y el asincronismo. Se nota bastante la curva de librerías hechas en RAS, es prácticamente exponencial. Después, bueno, esto es un informe del Octoberverse, es un informe presentado por GitHub, donde muestra los repositorios que más se aportan, los lenguajes que más crecen, etc. El lenguaje que más crece es RAS, ya por, no sé, 3-4 años seguidos, básicamente. Casi siempre está aumentando el doble. Cada año que hacen el informe de Octoberverse, se muestra que RAS está creciendo un 200%, 250%. Es uno de los lenguajes que más crece realmente. Y después, bueno, Stack Overflow. Si buscan también las encuestas de Stack Overflow, lo que van a ver es repetitivamente que por 8 años seguidos RAS está siendo el lenguaje más querido, más admirado. Más que nada es por un tema de todo esto que yo digo que es un lenguaje pragmático. Mucha gente que viene de otros lenguajes, cuando prueba RAS, dice, esto no está tan mal. Esto está bastante bien, está dentro de todo lo que se considera bueno. ¿Qué tan distinto es? Si tenemos que comparar los ecosistemas y un montón de cosas, vamos a notar mucho de que con JavaScript la diferencia es brutal. No tenemos que estar buscando un montón de librerías o tooling para mejorar nuestra aplicación. RAS estandariza la forma en que se trabaja. Básicamente tenés que instalar una dependencia, cargo. Tenés que agregar, no sé, tenés que probar los tests, cargo. Tenés que construir o compilar, cargo. La verdad que es una locura, cargo es extendible encima. Es decir, si nosotros queremos sacar un mejor linter, una mejor cosa, nosotros podemos sacar nuestro paquete de cargo y el comando va a seguir siendo cargo, y después cuando nosotros queramos buscar la lista de aplicaciones, de cosas que tengamos instaladas, va a figurar dentro de la lista de componentes de cargo. Sí, es como que está todo documentado. Algo que yo destaco mucho es el comando de cargo doc, porque a mí en su momento se me cortaba mucho el internet y se me complicaba bastante cuando no tenía internet el qué hacer. Cargo doc te permite, por ejemplo, documentar por default, sin hacer nada. Ejecutan cargo doc --offline y te abre básicamente toda la documentación del lenguaje entera. O sea, no solamente, también las librerías, todas las dependencias que tengas en tu proyecto, al hacer un cargo doc, se cargan en una documentación automática que te muestra los tipos, las funciones, todos los métodos, las interfaces que ustedes tienen, los errores posibles. Está todo documentado de manera automática, y no solamente de tu programa, de tu código, sino que también se documentan las librerías y el lenguaje. Entonces, si ustedes no están sin internet y quieren seguir avanzando con su proyecto, ponen cargo doc y se abre automáticamente la documentación de la librería
bibliografía por si tenían alguna duda, algún problema, que no sabían cómo funcionaba algo del lenguaje. Está todo ahí. Para mí esto tendrían que agregarlo en todos los lenguajes. Es muy, muy bueno. Después, bueno, vamos a hacer una comparación rápida. C++. C++ creo que salió en 1985 o algo por el estilo. Es un lenguaje bastante viejo. C++ tiene un sistema de versionados cada 3 años, básicamente. Cada 3 años hay una versión estándar que es la que se puede utilizar y que la gente utiliza convencionalmente, ¿no? Hasta la versión de C++ 17 se venía usando ese cout. Después en la versión C20 se empezó a utilizar este nuevo formato, que es un poco más prolijo, quizás un poco más entendible. Y después en la versión 23, hace muy poco, se empezó a agregar este print, que es muy parecido al que tiene Python quizás. Las iteraciones en C++ son muy lentas. Vamos a ver de que si lo comparamos, por ejemplo, con Rust, en 2018 salió la primera versión del println, que es básicamente lo mismo, es mostrar por consola un mensaje, y es bastante entendible, pero después dijeron, ¿y si lo hacemos como lo de Python? Y una librería de la comunidad que salió, que es esta de fstring, no sé si lo voy a poder mostrar, pero esta librería fstring, la gente lo empezó a utilizar muchísimo y automáticamente en el lenguaje dijeron, si la gente lo utiliza, vamos a adoptarlo. Y se adoptó. Hoy en día se utiliza esto por defecto, que es muy parecido a lo que tiene Python. Se pueden utilizar ambas formas, utilizar la versión de 2018 como la de la versión 2021. Pero bueno, yo lo destaco justamente porque esto surgió desde la comunidad y en 2 años se adoptó. La gente dijeron, bueno, vamos a utilizarlo porque la gente lo utiliza. Entonces se incorporó dentro del lenguaje. Eso es algo muy positivo para mí. Muchos lenguajes no hacen esto. Vamos a ver otro ejemplo. En el caso de Java. Esto es para hacer algo asíncrono. ¿Qué hace este código de Java? Si ustedes lo quieren leer, van a ver que hay mucha complejidad acá. Hay clases, tiene un método que es public static void main string args, que tiene un futuro, y básicamente lo que está haciendo esto en realidad es apaga el proceso por 1 segundo y después muestra un mensaje por consola que dice operación asíncrona en Java completado. Y es eso lo que hace. Pero como pueden fallar algunas cosas, etcétera, tenés que poner un try catch, hay que hacer un montón de cosas. Esto increíblemente se puede poner peor. Depende de lo que ustedes hagan, esto se va a poner más complejo en Java. En Rust es así, hace exactamente lo mismo. Es una función asíncrona que simula que está apagado un servicio por 1 segundo y después muestra un mensaje por consola. Como ven, necesitan la función main, que es la función donde se ejecuta todo. Se carga esto, que es una annotation para decir que esto se va a cargar de una manera específica, de manera asíncrona. Básicamente está diciendo con qué se tiene que ejecutar de manera asíncrona. Y después, bueno, la función asíncrona lo que hace es apaga, duerme el proceso por 1 segundo, espera que pase ese segundo y muestra por mensaje por consola de eso. Si lo comparamos con JavaScript es prácticamente igual, incluso te diría que para mí Rust es más alto nivel que JavaScript. En este caso, para mí es más entendible la versión de Rust que la versión de JavaScript, porque esto de new promise, timeout, etcétera, si bien quizás algunas personas lo entiendan, yo creo que no todo el mundo lo entiende tan bien como esto. Después, vamos a ver algo más real. La mayoría de programadores está trabajando en desarrollo web, ¿no? Entonces, agregué este ejemplo de backend, porque bueno, ahora por ejemplo Go está de moda y dije, vamos a hacer una comparación con Go, de cómo es un endpoint en Go comparado con el de Rust. Esto básicamente es un endpoint, una ruta de una aplicación web en donde se pueden registrar usuarios. ¿Qué hace esto? Bueno, esto está utilizando Fiverr. Básicamente recibe un request, se tiene que validar con esto, se tiene que validar el request. Después se busca en la base de datos el nombre de usuario y el mail. Si existe el usuario, o tiene que mostrar un mensaje de error. Después, bueno, tiene que hashear la contraseña para no guardar la contraseña en crudo, es decir, no mostrar la contraseña al inspector de base de datos. Y si te hackean, por ejemplo, es como que tienes más seguridad al hashear las contraseñas. Entonces, por costumbre se hashean las contraseñas, la guardamos en el modelo, la guardamos en base de datos, tenemos que crear el token, se lo tenemos que devolver al usuario, se lo serializamos y mandamos un OK, todo genial, salió todo perfecto. Hay un patrón acá, si se ven. Acá hay un if. En Rust es mucho más simple, se ahorran un montón de líneas de código. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace esto? Bueno, el truco es esta cosita, es el signo de pregunta. Ahora quizás podemos ver un ejemplo, pero el signo de pregunta es básicamente devolver el error que se mapea automáticamente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, quizás nosotros podemos más adelante ver cómo se hace esto, pero
el manejo de errores en RAS es automático. Uno hace como una lista de todos los errores posibles en tu aplicación y automáticamente eso se va a transformar, dependiendo de lo que se espera del tipo de salida, se va a transformar automáticamente en una respuesta. Si nosotros estamos esperando que devuelva un JSON, automáticamente el error se va a transformar en un JSON. Como, bueno, dentro del método, en algún momento se explicita. Pero en general es como que es muy simple y te ahorras muchas líneas de código después. Para hacer lo mismo en Go, básicamente lo que tendrías que hacer sería mover los if a servicios, que en realidad no estaría solucionando el problema, sino lo que estarías haciendo es mover el if a otro lado. En Rust directamente el error handling es este. Si lo tenemos que comparar con otros lenguajes, posiblemente lo que pasaría serían try-catch, o algún try-catch genérico y metes muchas cosas dentro y eso puede variar. Pero bueno, es un poco esto lo que pasa. Me gustaría mostrar algo de código. Cargo new, no sé, Rose, Moure, Charlita. Para crear un nuevo proyecto utilizan cargo new. Cargo new y le ponen el nombre de la carpeta. Cargo new y te dice acá. Cargo new, error, el siguiente argumento es requerido. Necesitas explicitar la ruta donde vas a crear el nuevo proyecto. Tenés templates, tenés un montón de cosas. Yo utilicé el template básico, que es el que viene por defecto, para que sea más simple en ese sentido y podamos ver un poco de esto. Arranca el proyecto y nosotros lo que vamos a encontrar por defecto es muchas cosas instaladas. Crea un cargo TML. Esto es como nuestro gestor de dependencias, es nuestro archivo donde nosotros declaramos metadata de nuestro proyecto. Por ejemplo, el nombre de mi proyecto es Rus Maure Charlita, la versión es 01.0 y bueno, la edición de Rust que estoy utilizando es esta de 2021. Después acá podemos agregar dependencias, hay un montón de cosas que se pueden agregar. Se fijan, podemos agregar, no sé, dependencias para desarrollo, dependencias para la hora de compilar, podemos agregar licencias, está lleno de cosas. Yo les tengo que mostrar, por ejemplo, vamos a buscar crates.io, por ejemplo. Esta es la página donde nosotros vamos a publicar paquetes. Hay muchísimos paquetes, muchísimos. La gente vive sacando cosas y gracias a esta meta información que nosotros ponemos se hacen estos paquetes donde muestran, no sé, la información de cuándo se subió, la licencia, el tamaño del paquete, las versiones, etcétera. Por ejemplo, Cerde se utiliza para hacer JSON, etcétera. Pero bueno, está bueno porque siempre para instalar te muestra el comando, te muestra la versión que estás instalando, bueno, todas las versiones disponibles que hay. Y algo que yo les venía diciendo es la documentación. La documentación es automática. Todo el proyecto en Rust tiene automáticamente una documentación con más o menos información, pero todos tienen un doc.rs que se genera automáticamente a la hora de publicar tu proyecto. ¿Cómo se publica un proyecto en Crates? En Crates.io, cargo publish y le das y bueno, se sube y me dice que me tengo que loguear primero, cargo login, le doy mi nombre de usuario, mi contraseña y me conecta automáticamente con esta página, le das a cargo publish, se publica tu paquete. Es muy simple en ese sentido. Pero bueno, vamos a ver código. Función main. Todo proyecto en Rust tiene una función main. Es lo básico. Es el punto de inicio de la aplicación, básicamente. Nosotros a la hora de ejecutar esto, queremos ejecutar, ponemos cargo run. Cargo run es para ejecutar el código. Muestra hola mundo, maravilloso, todo funciona. Para agregar comentarios sobre lo que hace tu función o algo por el estilo, podés utilizar uno, o sea, podés tener dos barras, o podés tener tres, que con poner tres lo que hace es que hay una diferencia entre esto es un comentario y esto es para documentar. La diferencia es esa, básicamente. Con dos barras, lo que haces es un comentario, con tres estás documentando lo que hace la función main, básicamente. Vamos a hacer una diferenciación rápida. Por ejemplo, vamos a crear una variable, mi número igual, no sé, 2, por ejemplo. Nosotros a la hora de utilizar Rust vamos a declarar variables con la palabra clave let. A diferencia de Python, por ejemplo, nosotros tenemos que explicitar a la hora de declarar una variable. Y no solamente eso, sino que por cada variable que hagamos va a tener un tipo definido. Este tipo, si no, yo lo quiero mostrar por consola, println, y acá pongo, por ejemplo, mi número y le pongo cargo run, me dice que mi número es 2. Perfecto, maravilloso. Pero lo que les mostraba era justamente de que se entiende que esto es un número, pero para el compilador no. El compilador le tienes que definir todo. Rust automáticamente, si bien para algunos tipos estaría bueno que los escribas esto es un número, en Rust hay una cosa que se llama inferencia de tipos. Entonces, ya sabiendo que estás escribiendo un número, Rust infiere el tipo de dato. Por eso cuando yo activo el Rust Analyzer como una extensión de Visual Studio Code que te muestra
muestra, por ejemplo, las variables que están sin usar, los errores de compilación y las cosas que entiende el compilador a la hora de ver tu código RAS. Lo que me va a decir es justamente de que acá, esta linita gris, este número en gris, lo que me está diciendo es, RAS interpreta que este 2 es un tipo de dato i32. ¿Qué es esto de i32? Tendría que agarrar Ruslan... Rusbook este es el libro traducido al español que tenemos. Algo que vamos a encontrar es que en RAS, por ejemplo, los tipos numéricos están definidos de distintas maneras. Por defecto, lo que utilizamos es i32. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de datos? Yo recomiendo que si les interesa más profundizar en cuáles son las diferencias o de dónde surge esto, lean el libro. Por defecto toma i32. ¿Qué significa esto? Que es un entero de 32 bits, básicamente, ¿sí? ¿Por qué RAS hace esto? Bueno, porque quizás en algunos casos no te interesa tener un número tan grande, quieres ahorrar memoria y utilizas un número más pequeño. ¿Por qué? Porque quizás lo que te interesa es compilar tu código para hacer un juego para la Nintendo Game Boy Advance. Entonces estás restringido, no puedes utilizar un entero de 32 o de 64 bits. Tenés que utilizar un entero de 16 bits. Digo, por decir un número, ¿sí? Entonces, RAS hace esa diferencia. Y además, hace otra diferencia que es el tipo de si es un tipo de signo o sin signo. ¿Qué significa esto? De los que no tienen signo, los unsigned, son los que no tienen signo, y por ende son siempre positivos, mientras que los signed son los que tienen signo, y se los considera como enteros, básicamente. Uno son los valores naturales, los valores positivos, números naturales, y después tenés solamente los enteros, ¿sí? Los enteros es positivo o negativo, da igual, no tiene ningún problema. Recordemos que en algunos lenguajes no lo explicitan, pero los números tienen un tamaño limitado, ¿sí? Esto varía entre 0 a 64 o 32 bits generalmente. Después tenés otros que serían, por ejemplo, los begins y todo esto, que pasarían a ser los de 128 generalmente. Pero bueno, esto representa que si tenés un número súper grande, no lo podés representar solamente con 2 o 3 números. Por ejemplo, a ver, vamos a poner. ¿Ves? Aquí ya me está dando un error porque dice, este valor excede de los 32 bytes. Es decir, este número no es representable en computadoras antiguas. Tiene que utilizar una notación mayor quizás, 128 quizás. Ok, esto entra en los sub 128. Pero bueno, esto es la parte aburrida en realidad de RAS, en ese sentido es un punto de inicio. Después, bueno, yo les estoy mostrando los puntos más feos en ese sentido, porque después a base de esos están los mejores puntos. No es necesario poner el tipo de dato. RAS lo infiere. O sea, acá este gris representa que yo no lo estoy escribiendo. Acá Visual Studio Code me dice que si le doy doble clic se inserta. Y ahí sí lo estoy escribiendo. Pero generalmente RAS lo infiere. No es necesario saber los tipos de datos. Generalmente a la hora de compilar te dice el problema. Si yo pongo esto, cargo run, acá me dice el problema, me dice, tenés este número. Esto no pertenece al tipo de rango. Considera en lugar de utilizar i32 poner i64, me dice. Pongo i64, compilo y funciona. Pero generalmente el compilador te va ayudando, ¿sí? No es que es leer los mensajes de error generalmente. ¿Infiere todos los tipos de datos? Sí, la mayoría. Te diría que hay una limitada excepción, que básicamente es cuando utilizas genéricos quizás, pero después el resto infiere todo. Es muy muy bueno el compilador en general. Después, bueno, vamos a empezar a hacer código. Lo típico, vamos a modelar una clase. Nosotros vamos a crear, en RAS no hay clases como tal, no hay orientación a objetos pura y dura. Es como una versión propia de la orientación a objetos, ¿sí? Es prácticamente lo mismo que la orientación a objetos tradicional. Lo que cambia es de que en RAS no vas a tener la parte de herencia. Por ejemplo, vamos a poner, vamos a construir la clase de persona. RAS en realidad remueve la herencia porque hay una cosa llamada composition over inheritance. Pero bueno, es un problema que lleva bastante en el tema de la programación, y que es que básicamente la herencia da muchos problemas a la hora de tener código. Por eso cuando nosotros tocamos código legacy vamos a encontrar un montón de cosas como base controller, o sea, siempre está el extends, base controller, y quizás en el caso de la programación web, ¿no? Vamos a encontrar mucho código legacy que habla sobre esto, sobre que tenés una clase y que eso se extiende sobre un controlador y tenés un problema que en realidad el problema está
en el base controller, o sea, en la clase original. O otro caso, por ejemplo, es en el que habla Sergio ahí en el chat, que es el problema del diamante. Problema del diamante. Al tener herencia múltiple en algunos lenguajes, por ejemplo, si tenés dos clases o dos interfaces que se implementan en el mismo objeto, y no sé, y uno se llama, no sé, tenés dos que se llaman, no sé, B y C, por ejemplo, y los dos tienen un método llamado mostrar algo en consola. Cuando A quiera mostrar, o sea, cuando quiere ejecutar esa función, ese método, mostrar algo en consola, no va a saber en realidad a cuál de los dos llamar, si a B o a C. Ese es un problema típico de la herencia múltiple, ¿sí? Por eso algunos lenguajes optan por la herencia simple, y es decir, solamente te permiten heredar de una clase, y después lo que te permiten es hacer composición. Rust directamente dice, esto es un problema, vamos a eliminarlo. Hay mucha información al respecto de por qué la herencia da muchos problemas. Para algunos casos es práctico, pero hay otras formas de llegar a los mismos resultados sin pasar por la herencia. Básicamente Rust intenta eliminar esto. Igualmente, esto agárrenlo con pinzas. En Rust también se puede hacer como una pseudo herencia, si se quiere, pero es como algo tricky, y es como algo muy oculto, ¿sí? Es como que no es recomendable en general utilizar la herencia. Rust tiene como la manera de hacerlo, pero lo están haciendo complicado justamente porque saben que es un antipatrón. Si nosotros buscamos dref antipattern Rust, les va a salir justamente, están en los libros no oficiales de la comunidad. Se lo considera como un antipatrón usar esto, que es como una simulación de la herencia, ¿sí? Se lo considera un antipatrón por todo esto que les consideramos. Es una mala práctica para algunos programadores utilizar la herencia, ¿sí? Pero bueno, hay algunos casos en los que se amerita, no es en todos. La verdad que la mayoría de los problemas no necesitan herencia. Por otro lado, sí está lo de la composición. Composition, video over internet. De esto sí se utiliza muchísimo, se recomienda bastante. ¿Qué es esto de la composición? Básicamente ahora les muestro, pero nosotros en Rust, por ejemplo, tenemos la clase persona, ¿no? Bueno, ¿qué tiene una persona? Un nombre, tiene un string, por ejemplo, tiene, no sé, una edad, age. Vamos a ponerle un i32. Como dije, i32 es como el valor por defecto de los números DNI, un i32, por ejemplo. Rust separa las estructuras de los métodos, ¿sí? O sea, las clases en Rust no existen. Se hace esta separación entre lo que es el dato, la agrupación de datos, de lo que puede hacer esa agrupación de datos. ¿Por qué es eso? Bueno, porque básicamente las clases generalmente, yo diría que en todos los lenguajes de alto nivel, dan problemas porque se extiende sobre object, tiene métodos implementados por default, y que quizás necesitas algo más ligero y necesitas simplemente agrupar cosas. No necesitas todo lo que tiene que ver con la clase. Entonces Rust dice, bueno, si necesitas una clase, vas a tener que implementar los métodos. Entonces lo que hacen es utilizar la palabra clave imp de implement o implementation para persona, por ejemplo. Justamente de esta forma, en esta parte nosotros estaríamos escribiendo los datos que tiene una persona, y en este tendríamos que implementar las cosas que puede hacer una persona. Lo que nosotros vamos a ver en la orientación a objetos es que generalmente hay una función mágica llamada constructor. En el caso de Rust no tenemos por defecto un constructor. Hay una convención a la hora de escribir código Rust, que es utilizar la función new. Fn, new, tenemos esto, no sé qué tiene que recibir por parámetro, name, por ejemplo, string, dos puntos y 32, DNI y 32. Esto más o menos lo conocen todos. Esto sería name, esto, bueno, name, age, DNI. Y bueno, esto tiene que devolver persona. Bueno, y acá, si se fijan, Rust también cuida mucho estos detalles. Acá me está mostrando en amarillo diciéndome que esta función no la estoy utilizando nunca. Ahora vamos a utilizarla, pero tiene esos detallitos. Bueno, vamos a crear una persona. Por ejemplo, voy a crear a Sergio. Entonces tenés a Sergio, que es de tipo persona, y tiene un constructor y se llama Sergio, y no sé, debe tener 24 años, y tiene un DNI que supongo que es este. Bueno, acá me está mostrando algo. Y bueno, me está mostrando que Sergio no está siendo mostrado. Bien, ¿cómo hacemos para mostrar algo en la consola, en Rust? Bueno, tendríamos que implementar posiblemente una función que sea, no sé, toString o display o algo por el estilo. Entonces, hay una interfaz, no es exactamente una interfaz, acá se llaman traits. Pero bueno,
existe como una manera, una interfaz, un trait, que básicamente lo que te permite hacer es agregar métodos a la persona. Básicamente es como tener polimorfismos, ¿sí? En ese sentido. Entonces estamos implementando algo que existe en otros objetos, en nuestro objeto personalizado. Entonces vamos a implementar toString, por ejemplo, for persona. Entonces el compilador ya va, el editor nos va sugiriendo, dice, acá falta implementar la función toString. Entonces le damos control espacio y nos dice, bueno, agregar la función toString. Le damos a toString, tenemos la función toString, y acá lo que tenemos que devolver es la forma en que nosotros vamos a devolver un string. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, vamos a devolver un string que tenga, no sé, persona, y le ponemos, no sé, ahora en persona, nombre, dos puntos, nombre, edad, self.name, self.age. Cuestión de que ahora lo que estamos haciendo es de que la persona, además de tener el new, tiene también la función toString. Entonces, ahora yo si quiero mostrar a Sergio, por ejemplo, en consola, lo que puedo hacer es Sergio.toString. Entonces ejecuto esto, cargo new, también sale el botoncito para cualquier cosa, ejecuto y me muestra esto. Persona, nombre Sergio, edad 21. Ahora, acá ya me empieza a molestar, tenemos más código. ¿Hay una forma de hacer esto automáticamente? Sí, Rust tiene algo llamado macros. Entonces tenemos esto, y esto lo que nos permite las macros es un mecanismo para escribir código sobre código. Entonces nosotros podemos decirle, quiero utilizar esta macro en este archivo. Entonces va a escribir esa función adicional dentro del archivo. Entonces, por ejemplo, derive, acá ponemos debug, por ejemplo. ¿Qué está haciendo esto? Básicamente le estoy diciendo, quiero que derives al objeto persona la interfaz de debug. ¿Qué hace debug? Te muestra por consola los datos de la estructura. Yo elimino esto, le pongo cargo run, y acá ya me está mostrando todos los datos de la persona, si se fijan. Persona, edad, de todo esto. Me ahorré escribir 4 o 5 líneas de código solamente poniéndole una función ahí arriba. Esto está buenísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros a la hora de buguear código tardamos mucho en entender qué es lo que está pasando internamente, etcétera. Es una línea, automáticamente ya estás sabiendo lo que está pasando. Y tiene un montón de formas de formatearse, creo que era también así, no estoy seguro si era así. Para que se muestre así como en formato JSON, por ejemplo, le pones el asterisco y queda como un formato más como JSON. Y no solamente eso, esto creo que lo podemos sacar, por ejemplo, y lo podemos poner de este lado, y le ponemos nuestra persona del chat es este, y le ponemos y funciona. ¿Sí? Y nos pone, nuestra persona del chat es persona name Sergio. Es un poco eso, básicamente, cómo se implementan métodos, interfaces en Rust. Hay muchas formas, esta es una. Ahora vamos a hacer algo que, por ejemplo, esto es algo muy loco que solamente tiene Rust, y quizás creo que no sé si Python lo tiene, no estoy seguro. Que no estoy seguro si con Python se puede hacer duck typing o monkey patch, pero básicamente lo que se puede hacer es, podemos crear nuestras propias interfaces. Por ejemplo, trait, mostrar en consola. Los traits son como nuestras interfaces, ¿sí? Entonces te decimos, la interfaz mostrar consola va a tener una función llamada mostrar en consola, que no hace nada en realidad. Puede tener una implementación, pero nosotros vamos a decir que lo implemente el mismo. ¿Qué tiene esto? Que nosotros podemos implementar esto a la persona, por ejemplo, mostrar en consola for persona, y lo que vamos a hacer es, ¿qué tiene esto? Mostrar consola, println self, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner esto y vamos a poner self. Entonces ahora tenemos una función Sergio.mostrar en consola, ¿sí? Tenemos nuestra función, nuestro método de mostrar en consola. Ahora bien, esto a su vez se lo podemos implementar a tipos ya existentes. Entonces podemos decir implementar mostrar en consola para string, por ejemplo. Entonces acá tenemos que poner mostrar consola, println, y le ponemos acá self, por ejemplo, ¿no? O lo podemos implementar para todos los tipos numéricos, por ejemplo, mostrar en consola por i32, mostrar en consola, println, y les ponemos self. Si se fijan, por ejemplo, ahora tenemos, por ejemplo, hacemos el número 29 y esto es un número. Entonces, al ser un número tiene métodos. Y como tiene métodos, y yo estoy implementando esto para el i32, tiene la función mostrar en consola. Entonces ejecuto esto, cargo run, y se está mostrando el 22 en consola.
Porque ahora todos los números enteros tienen esto integrado. Esta función que creé yo. Esto justamente es algo de lo que yo venía diciendo, de que en RAS es muy fácil extender el lenguaje, las librerías. Hay una librería que te gusta y que ya no tiene soporte, podés darle mantenimiento muy fácil. ¿Por qué? Porque a la hora de que necesitas una nueva función dentro de la librería que no está disponible, porque no sé, porque el creador no lo considera necesario, pero tú sí. Entonces agregas tu interfaz, tu función, al tipo de dato ya existente, porque puede ser una librería tranquilamente. Esto puede ser cualquier dato, cualquier tipo, ¿sí? Y automáticamente le estás dando un nuevo uso a la librería que ya tenías, que quizás estaba obsoleta. Y aparte de esto, como dije, todo esto porque nosotros lo estamos haciendo a mano, pero hay formas de hacer de que esto ocupe una línea de código, una sola línea. Y ese es el secreto por el cual, por ejemplo, en la presentación, cuando estaba mostrando esto, cuando nosotros ponemos este signo de pregunta, lo que en realidad está pasando es que estamos llamando a una función que está autoimplementada y ocupa en realidad una línea. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a mostrar en NUMS, por ejemplo. Vamos a hacer los enums de toda la vida. ¿Por qué? Porque nosotros, si escribimos código en Python o en TypeScript, por ejemplo, tenés una variable llamada letGato y el gato tiene, no sé, es un JSON, no sé, que tiene un estado que está vivo, true, y que tiene hambre, true. Esto es un ejemplo, ¿sí? No, suponiendo que esto es JavaScript, ¿no? Pero bueno, tienen un gato y que esto está vivo y tiene hambre, ¿sí? Perfecto. Pero ¿qué pasa si el gato tiene que estar muerto? ¿El gato tiene hambre? Gato muerto, vamos a poner. Gato muerto. Gato muerto. Entonces, esto está muerto, pero tiene hambre. Entonces, esto no debería pasar, no debería tener hambre el gato muerto. Y a su mismo, no, si tiene hambre, por ejemplo, es un estado inválido, ¿sí? En RAS esto se soluciona muy fácil. Si tenemos acá un estado, no sé, sería estado de vida, por ejemplo, tenemos dos estados de vida. O está vivo o está muerto, ¿sí? Si está muerto, entonces está muerto. Si está vivo, lo que representa es de que puede llegar a tener hambre. Y hambre es una estructura, es un booleano, ¿sí? Tiene que tener hambre. Esto tendría que ser así. Esto tendría que ser así, hambre. Entonces, ¿cómo se reescribiría en RAS esto? Esto no debería pasar nunca, porque estamos diciendo que el gato tiene un estado de vida y ese estado de vida a su vez o es vivo o está muerto o está vivo. Si está muerto no tiene hambre y si está vivo puede tener un estado de hambre. Entonces podemos decir si tiene hambre o no, o si no tiene hambre. Pero se entiende, el hambre es una propiedad específica del estado de si está vivo. Eso es muy bueno porque estamos definiendo, se entiende, es como una separación entre los posibles estados. Esto lo que representa es que no podamos tener errores. Básicamente ahí la falla sería más del programador más que otro caso, porque no hay forma en que te equivoques en este sentido. Uno de los propósitos por los cuales aprender RAS es justamente eso, porque hay una estadística que se está mostrando de que muchos proyectos de Python se están haciendo en RAS. Pero no solamente eso, algo que tiene es de que el nuevo lenguaje el Mojo, por ejemplo, Mojo está súper inspirado en RAS. El creador de Mojo es el mismo creador de Swift, que trabajó con el creador de RAS. Y esto se nota porque comparten muchísimos conceptos, muchísimos, no un par, muchísimos. Por ejemplo, RAS tiene una cosa única que solamente tiene RAS y que la adoptó en efecto Mojo, que es esto del ownership, que es posiblemente el punto de entrada y la parte más complicada del lenguaje para mí. Mojo es uno de esos lenguajes que en teoría vienen a cambiar el ecosistema Python y justamente adopta muchísimos conceptos que solamente existen en RAS. Y esto es uno de los motivos por el cual, si están interesados en temas de Machine Learning, Python, Data Science, etc., es uno de los puntos por el cual tendrían que adaptar RAS para mí. Otro caso, como dije, Polars es el reemplazo de Pandas, ¿sí? ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, Polars aquí solía mostrar un mensaje que decía que la librería está disponible tanto para Python como para RAS. ¿Por qué? Porque todas las cosas que están hechas en Python son compatibles con las cosas de RAS. Claro que tiene su complejidad, ¿sí? Pero están estas librerías, por ejemplo, que facilitan mucho la utilización de Python dentro de RAS. ¿Cómo funciona esto? Como dije, macros. Las macros de RAS son una locura. Entonces, ustedes aquí pueden escribir código Python, incluyendo importaciones de librerías, pueden hacer de todo con Python y, sin embargo, comunicarse con la parte de RAS. Sin mucha complejidad. Es muy simple de hacer, la verdad. Básicamente acá tenés en este caso,
tienes el mundo 5. Entonces dice, bueno, para el rango I de hasta 5, entonces mostrar Hello World, después Goodbye. Es muy loco en realidad esto de las macros. Y no solamente eso, si alguno de ustedes viene del mundo de JavaScript, React, etcétera, tenemos Leptos, por ejemplo, o Yeo, que lo van a entender automáticamente. Por esto yo vengo diciendo como que Rust tiene como mucho futuro, o sea, si se dan cuenta es React, o sea Functional Component, de Container, HTML, Div, o sea, es React. Y esto, hay un montón de librerías de Rust que se están haciendo que tienen la misma comparación, ¿sí? Basic Component, por ejemplo, de esto tendrá un contador, imagino, y acá tienen, por ejemplo, otra librería hecha en Rust que también imita a React. Tienes un componente, te creas un estado, una señal, y bueno, tenés un botón, y cuando le das al clic al botón, entonces aumentas el contador, y después esto. ¿Esto funciona? Sí, creo que tiene aquí el ejemplo. O sea, todo el código de Rust se puede compilar para el lado del cliente, entonces está disponible en Code Sandbox por si lo quieren probar y todo eso. Eso es una de las ventajas. Una de las ventajas es tenemos Machine Learning aplicado del lado del cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando que no tenemos que lidiar con JavaScript, estamos utilizando WebAssembly, que es mucho más rápido que JavaScript, y que podemos interoperar con librerías de Python en el mismo el lenguaje, y después que encima nosotros podemos compilar el código Python con el código Rust. Hay demasiado potencial y por eso está escalando tanto y está avanzando tan rápido. Por ejemplo, nuestra página, la página de la comunidad, está hecho solamente en Leptos. Si se fijan, es raro, es una landing page, funciona con esto, por ejemplo, que es un cambio de estado. Si se fijan acá en elementos, acá dice Leptos Island, estamos usando islas, y esto es un botón que en realidad no está utilizando nada de JavaScript. Si yo busco la cantidad de JavaScript que estoy utilizando en la página, es el mínimo. O sea, es esto. ¿Qué hace esto? Carga esto, que esto es donde está la magia. Esto es WebAssembly. WebAssembly te permite utilizar GPU, te permite utilizar un montón de cosas que con JavaScript no te permite. Este es un caso de ejemplo muy bobo, ¿sí? Nadie va a usar esto. Pero sí lo van a utilizar, por ejemplo, para renderizado de juegos en el navegador. Se puede utilizar, por ejemplo, para las animaciones de Three.js, que está muy de moda ahora hacer de modelos 3D en el navegador. Lo que sea, bueno, esto de hacer inteligencia artificial del lado del cliente. Pues Rocket es una librería de Rust para hacer backend muy básico en realidad lo que tiene esto. No sé si se dan cuenta. Es una API que tiene esto. Básicamente con algo así ya tenés una API corriendo muy pequeña, bastante personalizable encima, porque te digo, como les digo, los tipos en Rust son muy sensibles, me parece muy alto nivel dentro de todo. O sea, piensen esto, están escribiendo código que es código máquina prácticamente, es código de bajo nivel en teoría, pero yo lo veo que como que es muy sencillo, no sé. NumPy, por ejemplo, ¿no? NumPy es una librería para el tema de arreglos y todo esto en Python. Hacer arreglos matemáticos, etcétera. Tiene su versión en Rust, está NDD Array, por ejemplo. Y la gente lo utiliza y no tiene ningún problema. Por ejemplo, tenés TensorFlow para hacer inteligencia artificial. Se puede utilizar TensorFlow en Rust, pero también tenés Burn, por ejemplo. Burn Framework. Cada librería que hay en el ecosistema de Python, no sé, o JavaScript tiene una equivalencia en el mundo de Rust. ¿Querés hacer librerías para Node, por ejemplo, para el mundo de JavaScript? Vercel, por ejemplo, está escribiendo todo su backend en Rust. ¿Cómo lo hace? Utiliza algo llamado NAPI y por eso no lo está patrocinando y les paga y todo esto. Básicamente lo que hacen esto es, tienen una función hecha en Rust, función Fibonacci, que tiene este código y tiene este decorador. Entonces esto lo compila, cargo build y después se importa en el lado de JavaScript. Esto es automático, ¿eh? Entonces después lo que necesitas hacer es Fibonacci, le pasas el número y ya está. Y funciona. Esto está patrocinado por Vercel. Lo está utilizando Tailwind, lo está utilizando Prisma, Parcel. Hay un montón de gente detrás de esto. ¿Por qué? Porque es muy simple de hacer y estás diciendo, estoy proporcionando código de bajo nivel al ecosistema de JavaScript, que JavaScript es muy lento. Entonces, el tener esto es una potencia muy loca. Esto es mi operador favorito en Rust. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Es muy rápido, les voy a mostrar porque voy a la cabeza. Yo estoy acostumbrado. Esto lo tienen igualmente en Python, ¿eh? Python versión 3.11 tienen el match, si no recuerdo mal. Ustedes hacen el else if tradicional de toda la vida, pero también tienen el match. Es bastante similar al de Rust. Creo que el de Rust es mejor igualmente, pero tiene bastantes similitudes en algunos casos. Ahora voy a mostrar un ejemplo. Pero esto se entiende, ¿no? Tenés un status code 400 bad request, 404 not found. A ver, vamos a hacer un ejemplo de... Vamos a volver lo básico.
Esto no. If de toda la vida. If true, entonces println algo. Else, println otra cosa. Ejecuto, cargo run. Perfecto. Me dice que es algo. ¿Por qué? Porque entró en el true y todo esto. Muy básico, básico totalmente. Pero ahora vamos a hacer algo más complejo, que es con el match. Como les decía, pueden hacer este tipo de cosas. Entonces podemos decir, bueno, todos los estados posibles. Por ejemplo, que algo sea true, que después tengas, no sé, un hola mundo, que no sé, que tengas un 25. Entonces dices esto, tengo todo esto, ¿qué pasa? Que nosotros queremos, por ejemplo, de que mostrar hola Sergio cuando esto esté en true, por ejemplo, y empiece con hola, o entonces tendríamos que decir, si es true, entonces si esto y esto, entonces println hola Sergio. ¿Qué pasa? Acá ya me está tirando un error, Raz, y esto está muy bueno. ¿Por qué? Porque yo me encontré un montón de problemas manejando fechas. Yo digo las fechas porque es el ejemplo que más odio. Si trabajaron con fechas, se sufre mucho. La cosa es, acá me está tirando un error porque me diciendo que no estoy cubriendo todos los posibles casos. Es decir, estoy tomando solamente el caso de true, pero ¿qué pasa si esto es falso? O si, no sé, o si no es sola mundo, o si no es 25, ¿se entiende? Entonces, con esto estamos diciendo que estamos cubriendo todos los casos. No hay bugs, es exhaustivo. Es como si tuvieran un test automático que estuviera probando todos los posibles casos. Eso es el match. Es posiblemente la mejor herramienta que tiene RAS para mí. Entonces vamos a probar otro caso. Si ustedes no quieren probar ningún caso y dicen, me da todo igual, vamos a probar esto, no me importa nada. No me importa nada. Entonces, en este caso, los descargo run y acá me muestra, hola Sergio. Perfecto. ¿Por qué? Porque el primero es true. Pero ¿qué pasa si cambiamos esto a falso? Va a entrar en el caso por defecto, no me importa nada. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, que esto sea falso, pero que el valor string, no sé, string, mi string, y acá valga 25? Y acá podemos decir println otro caso. Otro caso. Ejecutamos y me dice otro caso. ¿Por qué? Porque está bien, no machó con el primero, no machó con el segundo, pero machó con el último. El último es 25 y coincide. ¿Se entiende, no? Es como que va intentando decir, bueno, esto es falso, esto es falso. Esto es un string, cualquiera, da igual, no me importa. Ahora podemos hacer otra diferenciación más, por ejemplo, y decir, entonces, le podemos decir start with, ¿qué le podemos decir? Empieza con Juan, o termina con Juan, por ejemplo, end with Juan, entonces, hola Juan. Entonces, acá se empieza a complicar más, pero podemos hacer un montón de locuras con esto. Por ejemplo, Hola Mundo es otro caso. Entra en este de acá. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos... Hola Juan, por ejemplo, ¿no? Acá me dice Hola Juan. ¿Por qué? Porque termina con Juan. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, no quiero hacer todo este if? Por ejemplo, quiero simplemente decir que sea un caso explícito. Podemos decir true, hola, y no sé, no me importa. Entonces, println, probamos, y acá le pongo esto. Entonces acá le quito el Juan, y acá entraría seguro. Ah, no, espera, mira. Mira. Acá RAS me está diciendo justamente que tengo un estado inválido. ¿Por qué? Porque me dice, esto no va a alcanzar nunca, esto no va a pasar jamás. ¿Por qué? Porque el de arriba ya es esto. O sea, lo que está haciendo el primero es, esto es el primer valor es verdad, el segundo no me interesa, el tercero no me interesa, y en el caso del otro es más explícito el otro. Entonces me dice, tenés que subirlo. Ahí lo subí y ahora debería funcionar bien. Ah, ok. Pero porque esto no es true, esto es falso. Pongo true y ahí me dice probamos. Pero se entiende, ¿no? O sea, acá por ejemplo es porque yo quiero comprobar un string más largo, entonces hago toda esta línea que es más larga, pero en un caso que es más explícito le digo, bueno, quiero esto específicamente. El lenguaje es muy básico. Yo les recomiendo que lean el libro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el libro tiene todo. No es necesario leerlo todo. Yo diría que lo lean hasta, no sé, el capítulo 12 quizás, como mucho. Porque ahí ya creo que ya tenés prácticamente el 90% de las cosas. Si vas a escribir código más bajo nivel, yo creo que sí te conviene leerlo todo. Pero, o sea, hasta acá, por ejemplo, hasta el 14, si escribís librerías el 14 es específicamente para vos. ¿Por qué? Porque te permite escribir librerías, te explica cómo optimizarlas, cómo hacer que la gente los pueda instalar, te explica cómo publicar las librerías. El lenguaje viene a solucionar problemas que existen hace más de 30 años en la programación. Les digo, esto que el lenguaje es de memoria segura siendo de bajo nivel, no pasó nunca. Y es por eso que se está adoptando tanto. Y aparte estamos diciendo que es un lenguaje de bajo nivel, con memoria segura, y que encima es moderno y que da facilidades a los desarrolladores. Libros, por ejemplo, tienen el de Rust in Action. Rust in Action, que es de Tim McNara. Este libro es más para gente de bajo nivel. Era más para gente que escribe hardware, que hace electrónica. Sí, cuando tenés el .exe o el DMG, le das doble clic y ejecuta, y ya está. No tenés que instalar, por ejemplo, DirectX o ASP.NET Core o algo por el estilo. No es necesario.
RAS tiene todas las dependencias ya instaladas. Se puede hacer de que RAS no incluya esas dependencias, pero por lo general no se hace por una convención. Más que nada para hacer que el código no sea infalible, porque si estás dependiendo de lo que tenga instalado el usuario, si el usuario no tiene Chrome instalado y tiene Firefox, ¿qué pasa? Tu código puede fallar. Entonces la gente por lo general intenta que tengas todas las dependencias a mano y que esté todo autocompilado y todo eso. Algo que tiene el lenguaje es un linter. No sé si utilizan en la industria del software, se buscan las buenas prácticas, por ejemplo. Entonces muchas empresas integran algo llamado SonarQube. SonarQube es básicamente como un gestor de buenas prácticas, de calidad de código, etc. Es una plataforma que analiza tu código, ¿sí? RAS te da algo bastante parecido, es un linter en realidad, pero es bastante parecido por defecto, que es cargo clipping. Y te va diciendo cosas que no deberías hacer, por ejemplo. Te dice, si esto es intencional, agregarle un guión bajo. Esta variable nunca es leída. Ustedes lo que pueden hacer son auditorías de código, ¿sí? RAS sacó esto que son auditorías de código que hacen ellos sobre su propio código. ¿Cómo funciona esto? Ustedes le instalan la dependencia, cargo install create audit, y automáticamente va a hacer chequeos de seguridad sobre su código utilizando las mismas reglas que Google. Todas las reglas que utilizan Google para desarrollar software las va a estar aplicando sobre el código de ustedes. Se utiliza esto, cargo install, cargo y les explica cómo agregar nuevas auditorías de código, cómo importarlas, por ejemplo, cómo guardarlas y grabarlas. Tiene un montón de cosas, es muy muy bueno. RAS es muy distinto, tiene reglas especiales. Esto del ownership y el borrowing son las partes más difíciles del lenguaje y es como una etapa inicial, digamos. Por suerte es como que de a poco se va aligerando y se vuelve más sencillo. Es importante, si quieren se los explico, es muy fácil de entender. De hecho que yo creo que en esta traducción agregué una nota explicándolo. La analogía del ownership hay que tomarlo literal. Si ustedes entienden esto, están entendiendo creo que la parte más difícil de RAS. Tienen una variable regalo. Vamos a poner un valor mi regalo, punto toString. Si tienen el regalo y se lo dan a Juan, por ejemplo, tienen una variable Juan, le dan regalo, entonces lo que está pasando es que ustedes ya no pueden acceder al regalo. Si yo quiero acceder al regalo, contains algo, acá me ha dado un error, ¿sí? Me dice que el valor fue movido, es decir, el regalo pasó a estar dentro de Juan. ¿Y esto por qué es? Porque justamente estamos hablando de un sistema de ownership, de propiedad. Entonces, si yo le doy el regalo a una persona y después quiero usar ese regalo, no puedo usar ese regalo. Ese regalo ya no me pertenece, le pertenece a Juan. Ya no tengo acceso a ese regalo. Lo mismo pasa en RAS. Tú en RAS no puedes estar dándole las cosas a cualquiera. ¿Por qué? Porque si no se pierde la propiedad. Tienen la comunidad de RAS México, está RAS Barcelona. Esta comunidad de RAS en español es general. Tienen la nuestra que está acá en el grupo de Discord, en GitHub, Telegram. Pero sí, estamos tratando de juntar gente. Sacamos un blog, por ejemplo, vamos publicando algunas cosas cada tanto para la gente que está interesada en